Bueno, como les mencionó Jimmy, el título de mi presentación es la evaluación de la función antibacteriana de las beta-carbolinas extraídas de Banisteriopsis capi, que forma parte de la bebida ayahuasca contra bacterias gram positivas y gram negativas. Esto fue mi proyecto de titulación para mi maestría en biomedicina en la Universidad Internacional SEC. Y el director del proyecto es el doctor Lina Risqueta Herranz. Y ese proyecto fue desarrollado también junto con dos estudiantes, dos ingenieros en biotecnología, Andrés Carrera y Paige Saavedra. Muy bien, esta es un poco la agenda para hoy. Voy a comenzar con una introducción, hablando un poco de la resistencia a antibióticos, la megadiversidad que tenemos aquí en el Ecuador, y voy a hablar específicamente de la ayahuasca y más específico aún de las betacarbolinas. El segundo punto va a ser la presentación de la hipótesis y objetivos. El tercero va a ser el flujograma de cómo se realizó esta investigación, cómo se realizó la extracción de betacarbolinas muy brevemente, el HPLC brevemente, y ya más a fondo la evaluación del extracto, que es el objetivo principal de la tesis, del proyecto. Después seguiremos con la presentación de los resultados que se obtuvieron en el HPLC y del ensayo de microdilución en caldo en placa. Y culminaré mi presentación con las conclusiones y el futuro de esta investigación. Comencemos con la resistencia a antibióticos, con la introducción. A nivel global existe una creciente preocupación debido a la resistencia a antibióticos por parte de las bacterias. Entre los factores de riesgo se encuentra el uso indiscriminado que se le da a este tipo de tratamiento. De igual forma que su prescripción, que su receta médica, se da analizando las características clínicas, más no se realiza un genotipado de la bacteria en sí que está afectando a la persona. Otro factor de riesgo es que se puede recetar concentraciones subóptimas del antibiótico, lo que permite que las bacterias puedan generar una resistencia frente a estos antibióticos. El impacto es tal que ya existen cepas resistentes a muchos tipos de antibióticos, dejando incluso a varios de ellos obsoletos. Esto tiene un impacto súper significativo en la salud pública. Se estima que más de 700,000 personas fallecen cada año debido a bacterias resistentes a antibióticos. Además, el impacto económico que esto genera es de igual forma muy significativo. Se estima que más de 20,000 millones de dólares se gastan cada año en tratamientos frente a estas bacterias. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud recomienda la búsqueda de nuevos principios activos. Y una de estas formas es a partir de remedios naturales, a partir del uso de plantas y sus compuestos químicos para determinar si estos son capaces de inhibir el crecimiento de las bacterias. Se ha encontrado que algunos compuestos químicos provenientes de plantas tienen eficacias similares en comparación con los antibióticos al inhibir el crecimiento de las bacterias. De igual forma, se ha encontrado que pueden tener menos toxicidad, menos efectos secundarios y su costo de producción se provee que es menor. Ahora, Ecuador es un país mega diverso. Es muy rico en cuanto a flora y fauna se refiere. Y es en esta flora donde se puede impulsar, donde se debe fomentar la búsqueda de estos nuevos principios activos. Esto no solo conllevaría un impacto significativo, un impacto positivo en la salud pública, sino también se podría generar una utilidad económica para el país. Se podría buscar compuestos y con estos proyectar una construcción, una producción en masa de antibióticos, de principios activos provenientes de plantas del Ecuador. Un ejemplo de esto es la ayahuasca, la bebida ayahuasca. La bebida ayahuasca se utiliza en la Amazonía ecuatoriana, peruana y brasileña. Y se utiliza en rituales religiosos y de curación. La ayahuasca está compuesta de dos plantas, la Psychotria viridis, que provee del compuesto psicoactivo NN-dimetiltriptamina, DMT, y la Banisteriopsis capi,
que provee de betacarbolinas. La función de las betacarbolinas es la de inhibir la monoaminoxidasa tipo A, que esta a su vez es la encargada de degradar el DMT. Es decir, la unión de estas dos plantas impulsa el efecto psicoactivo de Psychotria virilis. Ahora, las principales betacarbolinas presentes en BCAPI son la armina, armalina y la tetrahidroarmina. Estas son sus estructuras químicas, son anillos tricíclicos y se ha encontrado que tienen la capacidad de intercalarse en el ADN. Al hacer esto, tienen la capacidad de inhibir topoisomerasas y girasas, afectando el proceso de replicación celular. En las células eucariotas se ha evidenciado que puede ser citotóxica, impulsando procesos apoptóticos. También se ha encontrado que tienen propiedades antiparasitarias. De igual forma, hay indicios que tiene propiedades antibacterianas. Esa fue la parte 1 de la introducción. Ahora, siguiendo con la hipótesis y los objetivos, basándonos en estos antecedentes, se hipotetizó que el extracto de betacarbolinas provenientes de BCAPI tienen capacidad antibacteriana frente a bacterias gram positivas y gram negativas. El objetivo general de este estudio fue evaluar precisamente eso, esa capacidad antibacteriana. Los objetivos específicos fueron analizar cuali y cuantitativamente el extracto de BCAPI mediante HPLC, High Performance Liquid Chromatography, y determinar la potencia y eficacia de estos extractos en un ensayo de microdilución en caldo. Sigamos con los materiales y métodos. Ese es el flujo de trabajo. Se comenzó con una extracción de betacarbolinas, un proceso que incluye acidificación, basificación, el uso de componentes orgánicos como el cloroformo, y a la final el extracto se resuspendió en metanol. Aquí, debido a que el HPLC es una máquina bastante sensible, tuvimos un poco de problemas para analizar el extracto, por lo que del punto de extracción de betacarolinas se pasó a la evaluación del efecto antibacteriano. Y una vez solucionados los problemas con el HPLC, se pudieron cuantificar los extractos. Estas son las bacterias que utilizamos para nuestro estudio. Todas tienen su código ATCC, ya han sido genotipadas y esta es la principal característica. Los genes de resistencia que poseen y los antibióticos a los cuales son resistentes. Tenemos Pseudomonas aeruginosa, resistente al cloranfenicol y ampicilina. Nuestra cepa de Escherichia coli no poseía genes de resistencia. Tenemos Enterococcus fecalis, que posee el gen de resistencia TET-M, que le confiere una resistencia frente a la tetraciclina. Tenemos Staphylococcus aureus, que no posee genes de resistencia. Y tenemos dos Klebsiella pneumoniae, ambas consideradas superbacterias debido a que en su genoma codifican a enzimas beta-lactamasas, es decir, que son capaces de degradar los antibióticos beta-lactámicos, que es el caso de la Klebsiella pneumoniae A y de la B, carbapenémicos, similares a los beta-lactámicos. Ya entrando en el ensayo de microdilución en caldo, se realizó un cultivo de bacterias, cada una en un medio propicio para su crecimiento, y se las dejó incubar a 37 grados centígrados por 24 horas. Pasado este tiempo, se preparó un inóculo en medio Müller-Hinton hasta llegar a una turbidez de 0,5 en el estándar McFarland. Para preparar el inóculo se cogieron de 3 a 5 colonias bien diferenciadas, hasta que se llegó al estándar McFarland. Y se sembraron en las placas. Como les mencioné, bueno, este es el diseño de la placa. Tenemos el control positivo, el control negativo y los extractos. El control positivo consistía de inóculo con el medio y el antibiótico. Además de esto tenía metanol. Esto es debido a que
Como les mencioné, los extractos fueron resuspendidos en metanol. Y el objetivo del estudio es analizar los efectos antibacterianos de las betacarbolinas, no del metanol. Por lo que tanto en todos los controles, en el control positivo y negativo, se añadió metanol para tener en cuenta esta variable del metanol. Todos los extractos fueron tratados de la misma forma, con las mismas diluciones, 2x, x, un medio de x, un quinto de x y un décimo de x. Esto fue debido a que, como les mencioné, aún no teníamos las concentraciones de armina en los extractos, por eso todos fueron tratados de la misma forma. Una vez que se obtuvo las concentraciones, es lo que les presento acá, que ya les voy a mostrar en los resultados. Pero en sí, esa es la concentración de cada extracto en cada dilución. Ahora, sigamos con los resultados y la discusión. Estos son los resultados del HPLC. En el HPLC, primero debemos comparar con un estándar. En este caso, comparamos con la armina, que es una betacarbolina, como les mencioné, y se analiza el tiempo de retención. El tiempo de retención de nuestro estándar de armina fue de 33,8 minutos, evidenciado acá. Entonces, los extractos fueron corridos por el HPLC y si el extracto presenta un pico en el tiempo de retención de 33,8 minutos, se puede afirmar que el extracto presenta armina en su composición. Analizando los gráficos, podemos observar que el extracto 3 presenta un pico en 33,67 minutos, de igual forma el extracto 8 y el extracto 9. Es decir, que tanto el extracto 3, el 8 y el 9 presentan armina en su composición. Por otro lado, el extracto 7 presenta un pico, sin embargo, el tiempo de retención de este pico es de más de 37 minutos. Es decir, que no presenta armina en su composición, porque no hay un pico en el tiempo de retención 33,8. Utilizando el área bajo la curva del pico, el área bajo el pico, y utilizando concentraciones conocidas del estándar de armina, se pudo obtener la concentración de armina en cada extracto. Tenemos que el extracto 3 presentaba 950 milimolar, el extracto 8 270 y el extracto 9 74. Esto es el peso de partida con lo que se comenzó la extracción. Aquí resaltando que el extracto 7 no presenta armina en su composición. Ahora bien, entrando ya al ensayo de microdilución en caldo, esto fue secuencial. Al leer la placa se obtienen valores en densidades ópticas. Esto utilizando el estándar McFarland y concentraciones conocidas de bacterias, se pudo a partir de estos datos obtener las unidades formadoras de colonia por mililitro de cada bacteria, de cada cultivo de bacteria. Esto se analizó para determinar el efecto global que tuvo el extracto de betacarbolinas en el crecimiento de las bacterias. De igual forma, los análisis estadísticos se realizaron en su mayor parte con estos datos. A partir de las unidades formadoras de colonia por mililitro, se obtuvieron los porcentajes de inhibición. Esto para determinar en los valores de IC50 y en sí la potencia de cada extracto. Con estos datos se analizaron las razones. La razón compara el porcentaje de inhibición del tratamiento con el extracto de Banisteriopsis capi sobre el porcentaje de inhibición del control positivo de los antibióticos. Esto para determinar la eficacia de nuestros extractos de BCAPI frente a los antibióticos. Estas son las tablas que obtuvimos como resultados. Esto es para Pseudomonas aeruginosa. Se realizó un análisis ANOVA para determinar el p-value. Un p-value de 0,0001 es algo bastante significativo, estadísticamente significativo, por lo que los resultados para E3
en Pseudomonas aeruginosa son estadísticamente significativos. Ahora bien, acá tenemos el control positivo, el control negativo y los diferentes extractos a las diferentes concentraciones. Podemos ver que hubo una inhibición en el crecimiento de las bacterias evidenciado por el descenso que existe acá. Comparando, por ejemplo, el control negativo con la concentración más alta del extracto 3, podemos ver que existe un descenso bastante significativo, incluso mayor al del control positivo. Siguiendo, el extracto 7 no presentó una inhibición en el crecimiento de las bacterias. El extracto 8 sí presentó una inhibición, evidenciado de igual forma por este descenso. Igual es estadísticamente significativo. El extracto 9 también presentó una inhibición en el crecimiento, igual es estadísticamente significativo. Entonces, el extracto 3, 8 y 9 presentaron una inhibición en el crecimiento de la bacteria Pseudomonas aeruginosa. El extracto 7 no tuvo ningún efecto y el mayor efecto se observó con el extracto 3. Para Escherichia coli, de igual forma, se realizaron los mismos análisis estadísticos y se evidencia aquí también la inhibición comparando las barras. Tenemos el control positivo, el control negativo, y acá podemos observar que existe un descenso muy significativo a esta concentración del extracto 3. Es decir, el extracto 3 está inhibiendo el crecimiento del Escherichia coli. El extracto 7 no hay un descenso en las unidades formadoras de colonia por mililitro. El extracto 8 sí presenta un descenso, sí presenta una inhibición en el crecimiento bacteriano. Y de igual forma, el extracto 9 también presenta una inhibición en el crecimiento bacteriano. Todo esto evidenciado por los descensos que se pueden observar al comparar las barras de las concentraciones del extracto con el control negativo, en este caso. De igual forma, el extracto 3 fue el que mayor efecto presentó. Analizando Enterococcus fecalis, podemos observar que de igual forma hay una inhibición en el crecimiento, incluso es casi total en esta concentración del extracto 3. El extracto 7 no presentó ninguna inhibición. El extracto 8 sí presentó inhibición en las concentraciones a partir de los 270 micromolar. El extracto 9 también presentó inhibición en 149 micromolar. Para Enterococcus fecalis, el extracto 3, 8 y 9 presentaron una inhibición. El extracto 7 no presentó ningún efecto antibacteriano y el extracto 3 presentó el mayor efecto. Para Staphylococcus aureus, de igual forma, el extracto 3 presentó una inhibición en el crecimiento bacteriano. El extracto 7 no presentó ninguna inhibición. El extracto 8 y 9 sí presentaron inhibición en el crecimiento. De nuevo, evidenciado por este descenso que se puede apreciar aquí y acá, comparando el control negativo con los distintos puntos de concentración de los extractos. El extracto 3 presentó el mayor efecto. Ahora tenemos nuestras dos superbacterias, la Klebsiella pneumoniae A y la Klebsiella pneumoniae B. Las barras blancas son la Klebsiella pneumoniae A y las negras la Klebsiella pneumoniae B. Comparando para el extracto 3, se puede observar que sí existe una inhibición en el crecimiento. Evidenciado acá, en estos puntos de acá, en estas barras de acá, comparando con el control negativo. Para Klebsiella pneumoniae B, con el extracto 3, de igual forma hubo una inhibición en el crecimiento. Esta es un poco más estadísticamente robusta. Comparamos el control negativo con los puntos de concentración del extracto. Para el extracto 8, de igual forma, la Klebsiella pneumoniae A y B presentaron una inhibición en su crecimiento.
debido al extracto 8, evidenciado en este descenso. El extracto 7 no presentó alguna inhibición en el crecimiento de ninguna de las dos bacterias. Y para el extracto 9, para Klebsiella pneumoniae A, sí se puede observar una disminución en el crecimiento bacteriano. Sin embargo, para la Klebsiella pneumoniae B, el ANOVA p-value arrojó un valor de 0,05, el cual ya no es estadísticamente significativo. Entonces, se obtuvo que para la Klebsiella pneumoniae A hay una inhibición en el crecimiento con el extracto 3, 8 y 9. El extracto 7 no presenta un efecto y el extracto 3 presenta el mayor efecto. Ahora para la Klebsiella pneumoniae B hubo una inhibición con el extracto 3, 8 y 9. Sin embargo, el extracto 9 no alcanzó la validez estadística requerida. El extracto 7 no presentó ningún efecto y el extracto 3 otra vez presentó el mayor efecto. En resumen, los extractos 3, 8 y 9 presentaron un efecto antibacteriano, evidenciado por la inhibición en el crecimiento de las bacterias, la inhibición en los UFCs por ml. El extracto 7 no mostró ningún efecto y cabe resaltar que el extracto 7 no presentaba armina en su composición, mientras que el extracto 3, el que presentó la mayor concentración de armina, también presentó el mayor efecto antibacteriano. También se encontró que la bacteria Enterococcus fecalis fue la bacteria más sensible a los extractos. Ahora, a partir de las unidades formadoras de colonia por mililitro, se obtuvo el porcentaje de inhibición para determinar los valores de IC50 y así la potencia. Para Pseudomonas aeruginosa, el extracto 9 fue el que presentó la mayor potencia, porque tenía el IC50 de menor valor, de 150 micromolar. Acá. Para Escherichia coli, de igual forma, el extracto 9 presentó la mayor potencia, con IC50 de 55,03 micromolar. Para Enterococcus fecalis, el extracto 8 fue el que presentó la mayor potencia, evidenciado por el IC50 de 49. Para Staphylococcus aureus, de nuevo, fue el extracto 9, con un valor de IC50 de 38,01 micromolar. Para la Klebsiella pneumoniae A, el extracto 9 presentó el menor valor de IC50, la mayor potencia, con un valor de 15,5 micromolar. Y para la Klebsiella pneumoniae B, fue el extracto 9 el que presentó el menor valor de IC50. Sin embargo, como recuerdan, no alcanzó la validez estadística este extracto para la Klebsiella pneumoniae B, por lo que se tomó el siguiente valor de IC50, que es del extracto 3. Esas son las curvas de inhibición y el IC50 representa la concentración necesaria para inhibir una acción biológica, para inhibir la mitad de la reacción biológica. En este caso sería el crecimiento bacteriano. Entonces, en resumen, el extracto 9 es el que presenta una mayor potencia en casi todas las bacterias, a excepción de la Enterococcus fecalis y de la Klebsiella pneumoniae B. Aquí tengo que hacer una pausa y resaltar que yo les mencioné 3 tipos de betacarboninas. Sin embargo, debido al equipo del HPLC, solo pudimos cuantificar la presencia de armina. Entonces, estos valores de IC50 son solo los valores de IC50 de la armina. Existe la presencia de otros alcaloides dentro del extracto, como lo son la tetrahidroamina o la armalina, y los efectos que observamos pueden ser debido a una relación sinérgica entre las betacarboninas. Es decir, que juntas son más fuertes, que juntas tienen un mayor porcentaje de inhibición. Ahora bien, analizando estos porcentajes de inhibición del antibiótico
en comparación con el porcentaje de inhibición del control positivo, podemos encontrar la razón. La razón nos sirve para determinar la eficacia en comparación de ambos tratamientos. Si la razón es mayor a 1, esto significa que el tratamiento con las beta-carbolinas es mejor, tiene una mayor eficacia que el tratamiento con el antibiótico. Si la razón es igual a 1, ambos tratamientos son igual de eficaces. Y si la razón es menor a 1, esto significa que el antibiótico es más eficaz que el tratamiento con los extractos de betacarbolinas. Por ejemplo, el extracto 3 para Pseudomonas aeruginosa presentó razones mayores a 1. Es decir, que el extracto de betacarbolinas es más eficaz que el antibiótico que se usó aquí, que fue la levofloxacina. Para el extracto 3, ni el extracto 8 ni 9 presentaron razones mayores a 1. Para Escherichia coli, encontramos que el extracto 3 y 8 presentan razones mayores a 1. Es decir, ambos extractos son más eficaces que el antibiótico. En este caso es ampicilina. Para Enterococcus fecalis, de igual forma, observamos que el extracto 3 presenta razones mayores a 1 en varias concentraciones. El extracto 8 también, sin embargo, esto no alcanzó una validez estadística. Y el extracto 9 no alcanzó razones mayores aún. Pero el extracto 3 sí las alcanzó, llegando incluso a presentar valores hasta de 3, es decir, hasta 3 veces más eficaz que el antibiótico, que en este caso fue ampicilina, para Enterococcus fecalis. Para Staphylococcus aureus, ninguno de los extractos presentó una razón mayor a 1, es decir, el antibiótico usado, levofloxacina, fue más eficaz que nuestros extractos. Ahora bien, comparando las dos Klebsielas, ninguna presentó una razón mayor a 1. Sin embargo, sí existieron puntos en los cuales el extracto sí fue mayor a 1. Sin embargo, el promedio no lo fue. Como podemos ver para el extracto 3, el extracto 8 y el extracto 9, que tenemos acá. Estas barras, sin embargo, no son tan válidos estadísticamente hablando. Por eso no se puede decir que presentan razones mayores a 1, ninguna de las dos. Entonces, se encontró que el extracto 3 fue el más eficaz para Pseudomonas aeruginosa y Enterococcus fecalis, siendo incluso más eficaz que el antibiótico. Y el extracto 8 para Escherichia coli también. Este es un resumen de los resultados. Acá tenemos las concentraciones de armina, el peso de partida. Podemos ver que el extracto 3, el que presentó el mayor efecto inhibitorio, también presenta la mayor concentración de armina. El extracto 7 no presentó armina en su composición y tampoco presentó una inhibición en el crecimiento bacteriano. La bacteria más sensible a los extractos fue el Enterococcus fecalis, que es una bacteria gram positiva. El extracto 9 fue el más potente, el que presentó los valores de IC50 más bajos. De nuevo resaltándoles que estos valores de IC50 solo representan los valores de armina. Existe la presencia de otros alcaloides, de otras betacarbolinas, y puede existir una relación sinérgica entre ellos. El extracto 3 se mostró como el más eficaz, con razones mayores a 1, es decir, que su eficacia fue comparable e incluso mayor a la del antibiótico. El mecanismo molecular dentro de las bacterias falta por elucidarse. Como les mencioné, se ha encontrado que las betacarbolinas pueden intercalarse en el ADN. Eso es lo que hipotetizamos que está ocurriendo, que está inhibiendo las topoisomerasas y girasas. Está inhibiendo la replicación en las bacterias.
Este es un mecanismo muy similar al de los antibióticos de la categoría fluoroquinolonas. En nuestro estudio, como les mencioné, utilizamos antibióticos, utilizamos ampicilina para Enterococcus fecalis y Escherichia coli y levofloxacina para estas 4 bacterias. La levofloxacina forma parte de las fluoroquinolonas. Y comparando nuestros extractos, nuestro extracto 3 con la levofloxacina, podemos ver que nuestro extracto para algunas bacterias es más eficaz que la levofloxacina. Y también tiene resultados comparables, bastante similares. Resaltando la importancia y la capacidad que tienen nuestros extractos para inhibir el crecimiento. Eso en cuanto a los resultados y discusión. Ahora, muy bien, como les mencioné, estos extractos son una fuente prometedora al analizar estos resultados del tratamiento contra bacterias gram positivas y gram negativas, con efectos comparables a los controles positivos, a los antibióticos. Les mencioné que la Enterococcus fecalis es una bacteria gram positiva y fue la más afectada por los extractos. Esto hipotetizamos que se debe a su membrana plasmática, a su membrana. Como sabemos, las bacterias gram positivas tienen una membrana más simple, sin menos bombas de flujo, mientras que las bacterias gram negativas es una membrana más compleja y con más bombas de flujo capaces de ayudar a la bacteria a expulsar los compuestos, a defenderse frente a los antibióticos, frente a los extractos. Esto es debido a la permeabilidad de la membrana. ¿Cuál es el futuro de esta investigación? Como podemos observar, los resultados son alentadores. Y son alentadores no solo por lo que estamos presentando aquí, sino porque nos abre la puerta a seguir este tipo de investigación. Que no solo sea la Banisteriopsis capi es un tipo de planta que existe en la Amazonía. En la Amazonía tenemos muchísimas especies y entre tantas especies puede haber alguna que tenga sus principios activos, que en su composición tenga compuestos capaces de llegar a inhibir el crecimiento bacteriano incluso a mayor escala. Es por esto que es alentador y se debe fomentar este tipo de investigación, que de igual forma es una forma de aprovechar los recursos que tenemos en nuestro país. Y en la selva amazónica, no solo en nuestro país, porque también podemos encontrar en Perú, en Brasil, que tienen una gran diversidad en flora. El futuro ya en específico de esta investigación es una caracterización total de los extractos para determinar qué otros componentes están presentes, qué otros alcaloides, qué otros tipos de betacarbolinas están y determinar la concentración de cada uno. Para así, de igual forma, poder determinar si el efecto es debido a una relación sinérgica o incluso ir separando, probar solo la armina, solo la armalina, solo la tetrahidroarmina y ver cuál es el efecto de cada una de ellas. Para esto se recomienda hacer un análisis de cromatografía líquida acoplada a espectrofotometría de masas combinada con cromatografía de gases. De igual forma, hemos analizado la capacidad antibacteriana. Podemos también agrandar este estudio. Podemos analizar la capacidad antiparasitaria y, yendo más allá, podemos analizar esta capacidad citotóxica que tiene los extractos. De igual forma, puede servir no solo frente a enfermedades producidas por otros organismos, sino también frente al cáncer. Entonces, es muy importante seguir analizando el alcance de estos extractos. Y de igual forma, analizar cuál es el mecanismo por el cual se produce esta inhibición. Se recomienda hacer una PCR cuantitativa, una RT-PCR, para analizar la expresión génica y un test de Ames para detectar mutagénesis, para detectar
si existe una, si los extractos están afectando al ADN de las bacterias. Muchísimas gracias por su atención.